El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bendiga, hermanos. Habla la hermana Elizabeth Barrios de acá de la Nueva Esperanza. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me da el hermano Carlos y la hermana Olivia de participar en estos devocionales, esperando y deseando que el Señor hable a nuestras vidas. Voy a hacer una oración para pedir al Señor su ayuda y su bendición. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana para que tu palabra venga a hablar a nuestros corazones. Tú sabes la necesidad de cada quien y lo que se necesita. Te pido que tu Espíritu Santo venga a hablar a cada necesidad y seas con mis hermanos ayudándoles en todos sus problemas, en dificultades, todos sus deseos y en la obra que les has encomendado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta ocasión yo he puesto por tema la plática que voy a darles es el desánimo es pecado y se encuentra basado en Números 21 de versículos del 4 al 7 y me voy a permitir leerlos. Dice: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieron al pueblo y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Cuando llega la enfermedad y el desánimo a tu vida, pierdes todo lo que habías avanzado en el camino. En el capítulo 21 de Números vemos al pueblo de Israel desanimado, murmurando contra Dios y quejándose del pan, diciendo que tenían fastidio ya de él. Y la razón de su fastidio fue porque el camino se hizo más largo, debido a que el rey de Edom no les permitió pasar. Hay un versículo en Números 20:21 que dice que no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel del camino. Los edomitas eran descendientes de Esaú y por consiguiente eran enemigos del pueblo de Israel. Cuando supieron que el pueblo de Israel iba a pasar por su territorio, no les dejaron, estando ya tan cerca de entrar a la tierra prometida. Entonces se alargó el camino. En lugar de seguir tan cerca que les quedaba, tuvieron que rodear la tierra de Edom, pero para eso tuvieron que caminar rumbo al sur para poder rodear ese territorio. Y esto fue una de las causas que les hizo que se hiciera todo más difícil. Ya tenían más de 38, 39 años por el desierto y no tenían con seguridad a dónde llegar o cuándo llegar. Esta temporada sería una de las más calientes y más difíciles para marchar. El camino era difícil, pedregoso, arenoso, árido y cerrado por montañas a ambos lados y sujetos a tormentas de arena. Sin embargo, no fue solo el calor y la sequía y lo áspero de la ruta lo que los desanimó, sino el hecho de que marcharon directamente lejos de Canaán y no sabían cómo iban a llegar, y decían: no hay pan, tampoco agua. Así dijeron. Eso se menciona en Números 21:5. Estas afirmaciones no eran ciertas, pues se les había dado el maná, que era el pan que tenían, pan del cielo, con todas las necesidades para satisfacer lo que ellos necesitaban, todas las vitaminas. Dios les dio lo necesario, como a lo mejor no tenían toda la comida necesaria de verduras y frutas, pero en el maná tenían todo. Y luego
también les dio agua de la roca un poquito antes de esta rebelión. Moisés ya les había dado agua de la roca. Entonces, si no hubiera sido así, ellos no hubieran existido y estaban haciendo más grande la situación. Y decían, nuestra alma detesta este pan tan ligero. En otras palabras, decían que el pan era liviano y sin sustancia. En comparación a la comida abundante de Egipto, recuerden que leyendo antes, pues habla de cómo añoraban la comida de Egipto y la grande abundancia que tenían de todo. Estas mismas cosas pasan con nosotros ahorita. Estamos pasando por una situación muy difícil en cuestión de la pandemia. Las dificultades se nos vienen encima. Algunos han batallado con sus trabajos en lo económico, en los jóvenes con sus estudios, los niños encerrados y pensando que qué vamos a hacer, como ya se alargó también el tiempo. Entonces, el Señor nos dijo a nosotros que no podemos permitir que en el mundo tendremos aflicción, mas que debemos de confiar porque el Señor ha vencido ya. Entonces, Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, así que debemos de confiar en el Señor porque Él ha vencido al mundo. No dejes que tus emociones y sentimientos fastidien tu alma. No dejes que las deudas fastidien tu alma. No dejes que los problemas económicos fastidien tu alma. Tu deber es cuidar a tu familia, de tus hijos y tu esposo y esposa, porque a alguien puede estar fastidiando su alma y ese alguien es el diablo. En 1 de Pedro 5:8 tenemos estas palabras que dicen: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Se dice que el enemigo, que aquí se figura con el león, unas características del león es estar agazapado, estudiando a la manada, cómo llegarles de allí quietecito. Pero está estudiando cuando el animal está enfermo, cuando está flaco, cuando se queda atrás, y a esos son a los que atacan. Entonces tenemos que estar al pendiente, alertas de que nuestra familia no esté entre eso, porque logran desanimarse y también logran a veces hasta nosotros cansarnos del camino. Entonces el fastidio podríamos definirlo como obstáculos en el camino, por el cual el creyente tendrá que atravesar, pero sin permitir que eso nos desvíe. Todos estamos propensos a tener problemas, pero depende de nuestra actitud. Cuando tu alma se fastidia, llega la enfermedad. Cuando tu alma se fastidia, no tiene deseos de vivir. Hay quienes toman la decisión de terminar con su vida en un instante o reaccionan de manera brusca, y hay otros que poco a poco van dejando que se pierda todo lo que han ganado en el camino, dejándose morir. Amados hermanos, quizá el camino es duro, quizá es difícil, pero que tu alma no se fastidie con las cosas de este mundo, que quizás alarguen tu camino, porque quizás el propósito de Dios es traernos bendición o es para nuestro bien, y tú estás murmurando porque realmente todo esto, los problemas o las pruebas por las que pasamos tienen un propósito divino desde el principio. Lo podemos ver con el pueblo de Israel en Deuteronomio 8:2. Me encantan estos versículos. Dice el versículo 2: te acordarás de todo el camino que Jehová tu Dios te condujo estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardares o no sus mandamientos. Este versículo nos habla de recordar cómo Dios los había guiado a todos a través de sus 40 años en el desierto, y también nos habla de que Dios los probó para ver si estaban dispuestos a caminar en sus leyes, si estaban dispuestos a obedecer sus mandamientos, a ser agradecidos. También tenemos en estos versículos, Deuteronomio 8 del 11 al 15, unas advertencias
en contra de no olvidar los beneficios que nos ha dado Dios, lo positivo en medio de estas circunstancias. Dice el versículo 11 en adelante: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, dice el versículo 16, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. En el versículo 2 dice que el Señor los trajo por un desierto para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Y en el versículo 16 dice que los trajo por ese desierto, los afligió para probarlos, pero para la postre, al final, hacerles bien. Esos siempre son los propósitos de Dios. Primero nos lleva por el terreno de la prueba, para ver qué hay en nuestro corazón. Cuando vienen las pruebas, ¿qué va a haber? Murmuración, queja, inconformidad, desánimo. Notemos que el pueblo se desanimó y lo que pasó fue que les vinieron serpientes ardientes. Y uno de los versículos ahí en Números 21, del 4 en adelante, dice que el pueblo vino y le dijo a Moisés: hemos pecado, ruega al Señor para que nos quite este mal. Entonces esas fueron las consecuencias de su actitud. Y pues también vemos que como Edom no quiso dejarlos pasar por su territorio, pues esta temporada hizo más difícil la caminata. Era una temporada tal vez de las más calientes en esos desiertos y más difíciles para marchar. El camino era difícil, pedregoso, arenoso, árido, cerrado por montañas a ambos lados y sujetos a tormentas de arena. Sin embargo, no fue solo el calor y la sequía y lo áspero de la ruta lo que les desanimó, sino el hecho de que marcharon directamente lejos de Canaán y no sabían cómo iban a llegar, y decían: no hay pan, tampoco agua. Estas afirmaciones no eran ciertas, pues se les había dado pan, agua de la roca, de lo contrario no podían haber existido. Nuestra alma detesta este pan tan ligero. Pues aquí tenemos entonces estas grandes enseñanzas en donde son para nosotros también una lección, y que no caigamos en las mismas situaciones. Tenemos en 1 Corintios 10 unos versículos que dicen que todas estas cosas sucedieron a los hijos de Israel para que sean para ejemplo para nosotros. Entonces, pues yo les animo, hermanos, a que no seamos malagradecidos, que no nos olvidemos de Dios. Él quiere que cumplamos sus leyes, que caminemos en agradecimiento, en obediencia. Hay los versículos que dice que no sea que también nos enorgullezcamos cuando Dios nos bendice, sino que seamos conscientes de la bendición, el amor que tiene Dios y el cuidado para nosotros. Lo único que necesita es que tengamos buena actitud. Para los creyentes de hoy también hay consecuencias desastrosas por la desobediencia, y dejar al Señor fuera de sus vidas y dejar que el desánimo nos domine y pequemos contra Dios, vaya a suceder que entre ese desánimo y estamos cometiendo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Venir al Señor, arrepentirnos, pedirle que nos perdone si es que hemos caído en esas situaciones, porque no estamos exentos como humanos, pero Dios en su misericordia extiende su mano. ¿Cuál fue la solución que les dio allí? Que le dijo a Moisés que levantara una serpiente muy alta y que los que obedecieran miraran con fe
iban a ser sanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Esto es un símbolo de Cristo. Dice allí en San Juan 3:15, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios fue levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios nos ama y a pesar de nuestros muchos errores, Él está siempre dispuesto para perdonarnos. Si alguno ha caído en estas situaciones, yo les ruego, hermanos, que vengamos al Señor, pero tengamos mucho cuidado de no estar con una actitud negativa. Recuerden, el Señor les probó en el desierto para ver qué había en sus corazones. Y después, al final dice, para saber lo que había y para la postre, para al final hacerles bien. Eso es lo que el Señor quiere. Les animo a seguir adelante. Yo sé que estamos pasando por un tiempo muy difícil. Algunos han perdido seres amados y eso hace más difícil la situación, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros, Él nos va a dar la ayuda para seguir adelante. También nosotros vamos a la tierra de Canaán, pasando por desiertos, por dificultades, pero el Señor nos dará la victoria. Voy a hacer una oración más. Señor, pongo en tus manos esta palabra. Séllala con tu Espíritu Santo. Tú conoces los corazones, las necesidades, las dificultades por las que están pasando algunos de tus hijos. Quizás ha venido el desaliento y hay muchas otras cosas. Es despreciar tu palabra y decir que es un pan tan liviano y que no nos sustenta, no nos alimenta, fastidiados de todas las cosas. Perdónanos, Señor, perdónanos con todo nuestro corazón. Te pedimos que tú seas con nosotros, ayudándonos para seguir adelante y no dejando que el enemigo haga de las suyas, sino la victoria la tenemos en ti. Es cierto que en el mundo hay aflicciones, pero tú estás con nosotros y no estamos solos. Pongo a todo tu pueblo en tus manos para que tu gracia divina les sustente y les haga seguir adelante siempre triunfantes. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No dejes que las deudas fastidien tu alma. No dejes que los problemas económicos fastidien tu alma. Tu deber es cuidar a tu familia, de tus hijos y tu esposo y esposa, porque a alguien puede estar fastidiando su alma y ese alguien es el diablo. En 1 de Pedro 5:8 tenemos estas palabras que dicen: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Se dice que el enemigo, que aquí se figura con el león, unas características del león es estar agazapado, estudiando a la manada, cómo llegarles de allí quietecito. Pero está estudiando cuando el animal está enfermo, cuando está flaco, cuando se queda atrás, y a esos son a los que atacan. Entonces tenemos que estar al pendiente, alertas de que nuestra familia no esté entre eso, porque logran desanimarse y también logran a veces hasta nosotros cansarnos del camino. Entonces el fastidio podríamos definirlo como obstáculos en el camino, por el cual el creyente tendrá que atravesar, pero sin permitir que eso nos desvíe. Todos estamos propensos a tener problemas, pero depende de nuestra actitud. Cuando tu alma se fastidia, llega la enfermedad. Cuando tu alma se fastidia, no tiene deseos de vivir. Hay quienes toman la decisión de terminar con su vida en un instante o reaccionan de manera brusca, y hay otros que poco a poco van dejando que se pierda todo lo que han ganado en el camino, dejándose morir. Amados hermanos, quizá el camino es duro, quizá es difícil, pero que tu alma no se fastidie con las cosas de este mundo, que quizás alarguen tu camino, porque quizás el propósito de Dios es traernos bendición o es para nuestro bien, y tú estás murmurando porque realmente todo esto
los problemas o las pruebas por las que pasamos tienen un propósito divino desde el principio. Lo podemos ver con el pueblo de Israel en Deuteronomio 8:2. Me encantan estos versículos. Dice el versículo 2: te acordarás de todo el camino que Jehová tu Dios te condujo estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardares o no sus mandamientos. Este versículo nos habla de recordar cómo Dios los había guiado a todos a través de sus 40 años en el desierto, y también nos habla de que Dios los probó para ver si estaban dispuestos a caminar en sus leyes, si estaban dispuestos a obedecer sus mandamientos, a ser agradecidos. También tenemos en estos versículos, Deuteronomio 8 del 11 al 15, unas advertencias en contra de no olvidar los beneficios que nos ha dado Dios, lo positivo en medio de estas circunstancias. Dice el versículo 11 en adelante: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, dice el versículo 16, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. En el versículo 2 dice que el Señor los trajo por un desierto para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Y en el versículo 16 dice que los trajo por ese desierto, los afligió para probarlos, pero para la postre, al final, hacerles bien. Esos siempre son los propósitos de Dios. Primero nos lleva por el terreno de la prueba, para ver qué hay en nuestro corazón. Cuando vienen las pruebas, ¿qué va a haber? Murmuración, queja, inconformidad, desánimo. Notemos que el pueblo se desanimó y lo que pasó fue que les vinieron serpientes ardientes. Y uno de los versículos ahí en Números 21, del 4 en adelante, dice que el pueblo vino y le dijo a Moisés: hemos pecado, ruega al Señor para que nos quite este mal. Entonces esas fueron las consecuencias de su actitud. Y pues también vemos que como Edom no quiso dejarlos pasar por su territorio, pues esta temporada hizo más difícil la caminata. Era una temporada tal vez de las más calientes en esos desiertos y más difíciles para marchar. El camino era difícil, pedregoso, arenoso, árido, cerrado por montañas a ambos lados y sujetos a tormentas de arena. Sin embargo, no fue solo el calor y la sequía y lo áspero de la ruta lo que les desanimó, sino el hecho de que marcharon directamente lejos de Canaán y no sabían cómo iban a llegar, y decían: no hay pan, tampoco agua. Estas afirmaciones no eran ciertas, pues se les había dado pan, agua de la roca, de lo contrario no podían haber existido. Nuestra alma detesta este pan tan ligero. Pues aquí tenemos entonces estas grandes enseñanzas en donde son para nosotros también una lección. Que no caigamos en las mismas situaciones. Tenemos en 1 Corintios 10 unos versículos que dicen que todas estas cosas sucedieron a los hijos de Israel para que sean para ejemplo para nosotros. Entonces, pues yo les animo, hermanos, a que no seamos malagradecidos, que no nos olvidemos de Dios. Él quiere que cumplamos sus leyes, que caminemos en agradecimiento, en obediencia. Hay los versículos que dice que no sea que también nos enorgullezcamos cuando Dios nos bendice, sino que
y seamos conscientes de la bendición, el amor que tiene Dios y el cuidado para nosotros. Lo único que necesita es que tengamos buena actitud. Para los creyentes de hoy también hay consecuencias desastrosas por la desobediencia, y dejar al Señor fuera de sus vidas y dejar que el desánimo nos domine y pequemos contra Dios. Vaya a suceder que entre ese desánimo y estamos cometiendo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Venir al Señor, arrepentirnos, pedirle que nos perdone si es que hemos caído en esas situaciones, porque no estamos exentos como humanos, pero Dios en su misericordia extiende su mano. ¿Cuál fue la solución que les dio allí? Que le dijo a Moisés que levantara una serpiente muy alta, y que los que obedecieran, miraran con fe, iban a ser sanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Esto es un símbolo de Cristo. Dice allí en San Juan 3:15, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios fue levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios nos ama, y a pesar de nuestros muchos errores, Él está siempre dispuesto para perdonarnos. Si alguno ha caído en estas situaciones, yo les ruego, hermanos, que vengamos al Señor, pero tengamos mucho cuidado de no estar con una actitud negativa. Recuerden, el Señor les probó en el desierto para ver qué había en sus corazones, y después, al final dice, para saber lo que había, y para la postre, para al final hacerles bien. Eso es lo que el Señor quiere. Les animo a seguir adelante. Yo sé que estamos pasando por un tiempo muy difícil. Algunos han perdido seres amados, y eso hace más difícil la situación, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él nos va a dar la ayuda para seguir adelante. También nosotros vamos a la tierra de Canaán, pasando por desiertos, por dificultades, pero el Señor nos dará la victoria. Voy a hacer una oración más. Señor, pongo en tus manos esta palabra. Séllala con tu Espíritu Santo. Tú conoces los corazones, las necesidades, las dificultades por las que están pasando algunos de tus hijos. Quizás ha venido el desaliento y hay muchas otras cosas. Es despreciar tu palabra y decir que es un pan tan liviano y que no nos sustenta, no nos alimenta, fastidiados de todas las cosas. Perdónanos, Señor, perdónanos con todo nuestro corazón. Te pedimos que tú seas con nosotros, ayudándonos para seguir adelante, no dejando que el enemigo haga de las suyas, sino la victoria la tenemos en ti. Es cierto que en el mundo hay aflicciones, pero tú estás con nosotros y no estamos solos. Pongo a todo tu pueblo en tus manos para que tu gracia divina les sustente y les haga seguir adelante siempre triunfantes. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, dice el versículo 16. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. En el versículo 2 dice que el Señor los trajo por un desierto para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Y en el versículo 16 dice que los trajo por ese desierto, los afligió para probarlos, pero para la postre, al final, hacerles bien. Esos siempre son los propósitos de Dios. Primero nos lleva por el terreno de la prueba, para ver qué hay en nuestro corazón. Cuando vienen las pruebas, ¿qué va a haber? Murmuración, queja, inconformidad, desánimo. Notemos que el pueblo se desanimó y lo que pasó fue que les vinieron serpientes ardientes. Y uno de los versículos ahí en Números 21, del 4 en adelante, dice que el pueblo vino y le dijo a Moisés: hemos pecado, ruega al Señor para que nos quite este mal. Entonces esas fueron las consecuencias de su actitud. Y pues
también vemos que como Edom no quiso dejarlos pasar por su territorio, pues esta temporada hizo más difícil la caminata. Era una temporada tal vez de las más calientes en esos desiertos y más difíciles para marchar. El camino era difícil, pedregoso, arenoso, árido, cerrado por montañas a ambos lados y sujetos a tormentas de arena. Sin embargo, no fue solo el calor y la sequía y lo áspero de la ruta lo que les desanimó, sino el hecho de que marcharon directamente lejos de Canaán y no sabían cómo iban a llegar. Y decían, no hay pan, tampoco agua. Estas afirmaciones no eran ciertas, pues se les había dado pan, agua de la roca, de lo contrario no podían haber existido. Nuestra alma detesta este pan tan ligero. Pues aquí tenemos entonces estas grandes enseñanzas en donde son para nosotros también una lección. Que no caigamos en las mismas situaciones. Tenemos en 1 Corintios 10 unos versículos que dicen que todas estas cosas sucedieron a los hijos de Israel para que sean para ejemplo para nosotros. Entonces, pues yo les animo, hermanos, a que no seamos malagradecidos, que no nos olvidemos de Dios. Él quiere que cumplamos sus leyes, que caminemos en agradecimiento, en obediencia. Hay los versículos que dice que no sea que también nos enorgullezcamos cuando Dios nos bendice, sino que seamos conscientes de la bendición, el amor que tiene Dios y el cuidado para nosotros. Lo único que necesita es que tengamos buena actitud. Para los creyentes de hoy también hay consecuencias desastrosas por la desobediencia, y dejar al Señor fuera de sus vidas y dejar que el desánimo nos domine y pequemos contra Dios. Vaya a suceder que entre ese desánimo y estamos cometiendo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Venir al Señor, arrepentirnos, pedirle que nos perdone si es que hemos caído en esas situaciones, porque no estamos exentos como humanos, pero Dios en su misericordia extiende su mano. ¿Cuál fue la solución que les dio allí? Que le dijo a Moisés que levantara una serpiente muy alta y que los que obedecieran, miraran con fe, iban a ser sanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Esto es un símbolo de Cristo. Dice allí en San Juan 3:15, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios fue levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios nos ama y a pesar de nuestros muchos errores, Él está siempre dispuesto para perdonarnos. Si alguno ha caído en estas situaciones, yo les ruego, hermanos, que vengamos al Señor, pero tengamos mucho cuidado de no estar con una actitud negativa. Recuerden, el Señor les probó en el desierto para ver qué había en sus corazones. Y después, al final dice, para saber lo que había y para la postre, para al final hacerles bien. Eso es lo que el Señor quiere. Les animo a seguir adelante. Yo sé que estamos pasando por un tiempo muy difícil. Algunos han perdido seres amados y eso hace más difícil la situación, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros, Él nos va a dar la ayuda para seguir adelante. También nosotros vamos a la tierra de Canaán, pasando por desiertos, por dificultades, pero el Señor nos dará la victoria. Voy a hacer una oración más. Señor, pongo en tus manos esta palabra, séllala con tu Espíritu Santo. Tú conoces los corazones, las necesidades, las dificultades por las que están pasando algunos de tus hijos. Quizás ha venido el desaliento y hay muchas otras cosas, es despreciar tu palabra y decir que es un pan tan liviano y que no nos sustenta, no nos alimenta, fastidiados de todas las cosas. Perdónanos, Señor, perdónanos con todo nuestro corazón. Te pedimos que tú seas con nosotros, ayudándonos para seguir adelante y no dejando que el enemigo haga de las suyas, sino la victoria la tenemos en ti. Es cierto que
en el mundo hay aflicciones, pero tú estás con nosotros y no estamos solos. Pongo a todo tu pueblo en tus manos para que tu gracia divina les sustente y les haga seguir adelante siempre triunfantes. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Los que dicen que todas estas cosas sucedieron a los hijos de Israel para que sean para ejemplo para nosotros. Entonces, pues yo les animo, hermanos, a que no seamos malagradecidos, que no nos olvidemos de Dios. Él quiere que cumplamos sus leyes, que caminemos en agradecimiento, en obediencia. Hay los versículos que dice que no sea que también nos enorgullezcamos cuando Dios nos bendice, sino que seamos conscientes de la bendición, el amor que tiene Dios y el cuidado para nosotros. Lo único que necesita es que tengamos buena actitud. Para los creyentes de hoy también hay consecuencias desastrosas por la desobediencia, y dejar al Señor fuera de sus vidas y dejar que el desánimo nos domine y pequemos contra Dios. Vaya a suceder que entre ese desánimo y estamos cometiendo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Venir al Señor, arrepentirnos, pedirle que nos perdone si es que hemos caído en esas situaciones, porque no estamos exentos como humanos, pero Dios en su misericordia extiende su mano. ¿Cuál fue la solución que les dio allí? Que le dijo a Moisés que levantara una serpiente muy alta, y que los que obedecieran, miraran con fe, iban a ser sanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Esto es un símbolo de Cristo. Dice allí en San Juan 3:15, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios fue levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios nos ama, y a pesar de nuestros muchos errores, Él está siempre dispuesto para perdonarnos. Si alguno ha caído en estas situaciones, yo les ruego, hermanos, que vengamos al Señor, pero tengamos mucho cuidado de no estar con una actitud negativa. Recuerden, el Señor les probó en el desierto para ver qué había en sus corazones, y después al final dice para saber lo que había, y para la postre, para al final hacerles bien. Eso es lo que el Señor quiere. Les animo a seguir adelante. Yo sé que estamos pasando por un tiempo muy difícil. Algunos han perdido seres amados, y eso hace más difícil la situación, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros, Él nos va a dar la ayuda para seguir adelante. También nosotros vamos a la tierra de Canaán, pasando por desiertos, por dificultades, pero el Señor nos dará la victoria. Voy a hacer una oración más. Señor, pongo en tus manos esta palabra. Séllala con tu Espíritu Santo. Tú conoces los corazones, las necesidades, las dificultades por las que están pasando algunos de tus hijos. Quizás ha venido el desaliento y hay muchas otras cosas. Es despreciar tu palabra y decir que es un pan tan liviano y que no nos sustenta, no nos alimenta, fastidiados de todas las cosas. Perdónanos, Señor, perdónanos con todo nuestro corazón. Te pedimos que tú seas con nosotros, ayudándonos para seguir adelante, no dejando que el enemigo haga de las suyas, sino la victoria la tenemos en ti. Es cierto que en el mundo hay aflicciones, pero tú estás con nosotros y no estamos solos. Pongo a todo tu pueblo en tus manos para que tu gracia divina les sustente y les haga seguir adelante siempre triunfantes. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Esto es un símbolo de Cristo. Dice allí en San Juan 3:15, así como
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios fue levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios nos ama y a pesar de nuestros muchos errores, Él está siempre dispuesto para perdonarnos. Si alguno ha caído en estas situaciones, yo les ruego, hermanos, que vengamos al Señor, pero tengamos mucho cuidado de no estar con una actitud negativa. Recuerden, el Señor les probó en el desierto para ver qué había en sus corazones. Y después, al final dice, para saber lo que había y para la postre, para al final hacerles bien. Eso es lo que el Señor quiere. Les animo a seguir adelante. Yo sé que estamos pasando por un tiempo muy difícil. Algunos han perdido seres amados y eso hace más difícil la situación, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros, Él nos va a dar la ayuda para seguir adelante. También nosotros vamos a la tierra de Canaán, pasando por desiertos, por dificultades, pero el Señor nos dará la victoria. Voy a hacer una oración más. Señor, pongo en tus manos esta palabra, séllala con tu Espíritu Santo. Tú conoces los corazones, las necesidades, las dificultades por las que están pasando algunos de tus hijos. Quizás ha venido el desaliento y hay muchas otras cosas. Es despreciar tu palabra y decir que es un pan tan liviano y que no nos sustenta, no nos alimenta, fastidiados de todas las cosas. Perdónanos, Señor, perdónanos con todo nuestro corazón. Te pedimos que tú seas con nosotros, ayudándonos para seguir adelante y no dejando que el enemigo haga de las suyas, sino la victoria la tenemos en ti. Es cierto que en el mundo hay aflicciones, pero tú estás con nosotros y no estamos solos. Pongo a todo tu pueblo en tus manos para que tu gracia divina les sustente y les haga seguir adelante siempre triunfantes. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Difícil la situación, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros, Él nos va a dar la ayuda para seguir adelante. También nosotros vamos a la tierra de Canaán, pasando por desiertos, por dificultades, pero el Señor nos dará la victoria. Voy a hacer una oración más. Señor, pongo en tus manos esta palabra, séllala con tu Espíritu Santo. Tú conoces los corazones, las necesidades, las dificultades por las que están pasando algunos de tus hijos. Quizás ha venido el desaliento y hay muchas otras cosas. Es despreciar tu palabra y decir que es un pan tan liviano y que no nos sustenta, no nos alimenta, fastidiados de todas las cosas. Perdónanos, Señor, perdónanos con todo nuestro corazón. Te pedimos que tú seas con nosotros, ayudándonos para seguir adelante y no dejando que el enemigo haga de las suyas, sino la victoria la tenemos en ti. Es cierto que en el mundo hay aflicciones, pero tú estás con nosotros y no estamos solos. Pongo a todo tu pueblo en tus manos para que tu gracia divina les sustente y les haga seguir adelante siempre triunfantes. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Despreciar tu palabra y decir que es un pan tan liviano y que no nos sustenta, no nos alimenta, fastidiados de todas las cosas. Perdónanos, Señor, perdónanos con todo nuestro corazón. Te pedimos que tú seas con nosotros, ayudándonos para seguir adelante y no dejando que el enemigo haga de las suyas, sino la victoria la tenemos en ti. Es cierto que en el mundo hay aflicciones, pero tú estás con nosotros y no estamos solos. Pongo a todo tu pueblo en tus manos para que tu gracia divina les sustente y les haga seguir adelante siempre triunfantes. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
restaurando a las familias. Es cierto que en el mundo hay aflicciones, pero tú estás con nosotros y no estamos solos. Pongo a todo tu pueblo en tus manos para que tu gracia divina les sustente y les haga seguir adelante siempre triunfantes. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Triunfantes. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Familias.